Vamos a hablar de economía, pero también es una persona con una vasta experiencia como para que aparezcan otras situaciones importantes cuando se tiene a alguien de la experiencia de Miguel Seara Hatton. Muy buenos días, Miguel. Gracias por compartir con nosotros la entrevista a esta hora. Este hombre no solo sabe mucho de economía, sino que a esta hora también pertenece a una corriente importante, lidera el pensamiento económico de las propuestas de Luis Abinader. Así que les damos los buenos días para arrancar. Bueno, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Nos gustaría comenzar haciendo una especie de briefing para sacarte el jugo desde el inicio sobre la situación de la economía dominicana. ¿Cómo tú la vislumbras? Hubo el informe reciente del Banco Central, hay una tasa de desempleo, hay un problema de pobreza. ¿Cómo se ve más el endeudamiento? Un briefing para que comencemos esta conversación. ¿Cómo ve Miguel Seara Hatton la economía dominicana en este momento? Mira, yo creo que hay muchas amenazas y muchos desafíos. El principal problema es la deuda. Vamos a una trayectoria de colisión, yo lo he repetido cientos de veces, y la trayectoria de colisión es que sencillamente el ritmo de endeudamiento es muy acelerado, estamos accediendo cada vez más a buscar recursos en los mercados de capitales, la proporción de los intereses en los ingresos tributarios sigue creciendo, o por lo menos no baja. Parte de los intereses lo estamos pagando con nueva deuda, eso es casi como un esquema Ponzi, o sea, lo que llaman la escalera, la pirámide. Las pirámides, sí, perdón. En otros países se llaman escalera, pero pirámide. En fin, o sea, es una situación, es un reto porque la probabilidad de que nos enfrentemos a una situación en donde se cierre el crédito es alta. Este país ha vivido dos experiencias de esa naturaleza. La vivió en 1982, cuando el 18 de agosto de 1982 México declaró una moratoria de la deuda o se acercó a una situación de declarar una moratoria de la deuda. Entonces todos los bancos internacionales cerraron el crédito y vino el ajuste de principios de los 80, que fue muy fuerte. Y en el año de 1990 se acordarán que hubo, aunque los bueno, que tengan más edad. Miguel, anotar que de esas acciones luego del FMI en el país vino aquel abril del 84, la poblada, un paréntesis. Sí, fue consecuencia en gran medida de una combinación más estructural, porque exacto, fue un problema de que se agotaba un modelo, estaba ya vencido un modelo en ese momento de sustitución de importaciones financiado con azúcar, café, cacao y tabaco. Se creó este problema de la deuda sin financiamiento. O sea, entonces todo eso generó la crisis de mediados de los 80. Y en los 90, el caso del doctor Balaguer, que sencillamente dijo no pago la deuda, llegó a una situación en donde alrededor de más de una cuarta parte de la deuda pública eran atrasos. Se debían como 1.500 millones de dólares. Esa cifra es pequeña ahora, pero en aquella época era más de una cuarta parte, entre un cuarto y un tercio del Producto Interno Bruto. Y eso creó una crisis, lo que se acuerda, no sé si tú seguramente te acordarás. La niña no, pero yo sí, claro. No, con el perdón, para los fines aquí no soy la niña, soy otra cabeza pensante que igual puede leer. Sí, no, claro. No, perdón, claro. Lo de la niña no es por cabeza pensante, lo de la niña es por tu juventud, Adis, por la juventud. No, pero sí es correcto lo que ella dice, o sea, pues se estudia, ¿no? Entonces hubo una gran escasez en el año de 1990. Hay situaciones parecidas, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Grecia, lo que ha ocurrido en Puerto Rico, lo que ha ocurrido en España, lo que ocurrió en España en un momento determinado. Entonces estamos creando un escenario que si no frenamos ya, ahora, si no tomamos medidas de parar esto, nos va a llevar a una colisión. ¿Qué explica la terquedad del gobierno en esa política? Porque por aquí van pasando el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, que un premio Nobel cruzó cerca, y todo el mundo coincide en que uno menos radical que otro, pero todo el mundo hace la advertencia. Sin embargo, el modelo continúa. En el nuevo presupuesto, que quiero que hablemos de esto, se replica el modelo. ¿Por qué la terquedad cuando eso significaría, por ejemplo, una debacle económica? Tú sabes que la economía tumba gobiernos. Ahí sí se pierden elecciones. ¿Por qué el gobierno es tan tenaz? Porque es incapaz
de enfrentar el problema de la corrupción y de la impunidad. Si tú no enfrentas el problema de la corrupción y de la impunidad, no puedes cobrar más impuestos. Y si no cobras más impuestos, vas a tener un déficit creciente. Pero además tiene una política clientelista muy grande, tiene nominillas, hay un desperdicio de recursos. Ese desperdicio de recursos se ha calculado en alrededor del 3% del producto, más o menos, en el país. Hoy día acaban de salir un estudio en el BID que lo coloca mucho más alto. El promedio de América Latina lo coloca en 4% del producto. Para que tengan una idea, un 1% del producto son 40.000. El año que viene va a ser como 43.000 millones. Hoy son como 40.000 millones de pesos. Si es 3%, estamos hablando de 120.000, poco más de 120.000 millones de pesos. Eso significa que si tú coges un 4 entre 18, que es el 4 lo que se pierde, y 18 18 es el porcentaje del gasto público en el PIB, resulta que estamos hablando como alrededor del 22-23% del presupuesto nacional, el dinero que se vota, que se pierde. El gobierno se ha enfocado en intenta desmentir el hecho de que la deuda esté comprometiendo al país a futuro. Cuando lo escucha hablar, son las mentiras, por ejemplo? Bueno, el gobierno dice que porque accede a un crédito más barato, en un momento determinado ha argumentado eso, pero el problema no es que me den el crédito más barato, es que tengo que pagarlo. Y no lo estoy utilizando. ¿En qué lo estoy utilizando? Por ejemplo, el gobierno acaba de someter ahora mismo un préstamo que lo va a administrar el Ministerio de Hacienda, del BID, de 300 millones de dólares. ¿Y qué es lo que es ese préstamo? Ese préstamo es gestión administrativa, o sea, hacer leyes, o sea, cosas para las cuales tú no necesitas tener un préstamo, ¿me entiendes? Si me dicen, bueno, que ese préstamo va a ser para financiar, que se cree un fondo que va a financiar a la pequeña y mediana empresa, está bien, puede ser, ¿no? Pero si tú me vas a coger un préstamo que básicamente es para hacer estatuto, hacer reglamento, verificar que se cumpla un procedimiento, sí. Entonces, tú no necesitas dinero para eso. A partir, Miguel, de lo que dices, tal parecería entonces que el gobierno está jugando a que se agote el modelo. O sea, ellos van a seguir con esta forma hasta que se agote. Si se agota antes del 20, llamo a Abinader y lo saludo como presidente. Si es después del 20, ganarán posiblemente las elecciones. Lo digo porque yo soy un convencido de que en países como estos la economía es demasiado fundamental en términos electorales, suicidadas ya las ideologías. ¿Tú lo ves también en esa línea? A ver, yo creo que en vez de un acto de, si eso es lo que, o sea, eso es un acto de responsabilidad total, porque estamos jugando con la calidad de vida de la gente. O sea, estamos a barrer, lo digo con toda la fuerza que se puede decir. Pero tú no consideras que es así que se puede barrer la calidad de vida de la gente. Y me parece que eso es una irresponsabilidad. ¿Pero tú consideras que se está haciendo así? Yo creo que ellos saben lo que hay que hacer. Aquí no es un problema técnico, es un problema de decisión. Ellos saben lo que hay que hacer y hay que hacerlo ya. Tienen que mejorar la calidad del gasto. Lo primero que hay que hacer es mejorar la calidad del gasto. Revisar el presupuesto. Hay mediciones que te indican que hay 3 o 4% del PIB que están mal gastados, ¿no? Y mal contado, mal contado. Segundo, tiene que reducir el déficit. Tiene que hacer que el gasto público crezca menos que los ingresos tributarios. No que baje el nivel de gasto, sino que el gasto público, el crecimiento del gasto público sea inferior a los ingresos tributarios. Tiene que tener transparencia en las cuentas públicas, mucha transparencia, ¿no? Tiene que establecer criterios muy claros sobre el tipo de financiamiento que se puede al cual acceder, ¿no? O sea, yo no voy a acceder a financiamiento de 300 millones de dólares, aunque me lo den fácil, porque me lo van a dar fácil. El BID está dando las condiciones son buenas, siempre han sido buenas. 25 años o sea, 5 años de gracia a 25 años. Y baja tasa de interés, claro. Es verdad. Pero yo tengo que pagarlo después. Seguro. Las políticas sociales del gobierno son uno de sus puntos fuertes. Sabemos entonces que en muchos análisis de esta naturaleza, los gastos sociales son considerados una mala inversión. ¿Cómo lo enjuicia? Por ejemplo, porque el PLD justifica mucho el hecho de que ese es uno de los renglones en los que está invirtiendo en la gente. Cuando vemos lo que el gobierno invierte en la gente, independientemente de que esto está en un momento de mucha deuda, ¿cómo lo analiza? Mira,
El problema de este país es que el crecimiento económico no ha generado bienestar ni calidad de vida. Tienes un grave problema institucional que no te permite avanzar en calidad de vida. El gobierno ha dicho que ha reducido pobreza, el gobierno ha dicho que el desempleo ha caído. Las cifras que yo tengo hasta 2016 dicen que no es verdad eso. Que ha habido una reducción del nivel de pobreza porque hubo un pico muy grande, pero no en los ritmos que dice el gobierno. Y el desempleo no se ha movido como dice el gobierno. Pero eso ahora, no es lo que dicen las cifras oficiales, ¿no? O sea, son las tuyas, difieren de las del... No, con las cifras oficiales. Lo que ha hecho el gobierno es juntar dos metodologías. Cambió. Y hizo una cosa que es correcta, que fue mejorar la calidad de la encuesta de fuerza de trabajo, que es la que sirve para toda esta información. Entonces, comparó, voy a decir una barbaridad, pero para que me entiendan, comparó a un caimán con un elefante. Digo, ambos son de la zoología, pero son cosas... Entendimos. O un pescado y un elefante, un pez y un elefante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debió hacer esto es muy técnico, pero lo que voy a plantear, pero ¿qué es lo que debió haber hecho? O sea, él unió los números y no aclaró la corrección metodológica que hizo para comparar. Estos resultados que está mostrando ahora son más bien el resultado de un cambio de metodología. Ahora, ¿qué debió haber hecho el gobierno? ¿Qué es lo que hace cualquiera que tenga una cierta rigurosidad? Yo tengo una encuesta que tiene conceptos y define, y que tiene, por decir, no me acuerdo exactamente las preguntas, tiene 100 preguntas. Y tengo otra encuesta, y así lo vine haciendo desde el año de 1991 hasta el año 2016. Y tengo otra encuesta que la empiezo a hacer en el año de 2014 y la llevo hasta ahora. Pero esta nueva encuesta tiene 200 o 300 preguntas, tiene un marco muestral diferente y tiene cambios. Entonces, en vez de comparar ambas encuestas y decir, la pregunta fulano, fulano y fulano, y esta, miden estos y estos conceptos y se igualan así, ese ejercicio no lo hizo. Y me publica un número que yo no lo puedo verificar. Entonces, Miguel, desde tu óptica, desde tu análisis, no ha habido reducción de la pobreza, sino un truqueo metodológico, para decirlo en dominicano. No, ha habido un pico que hubo en la crisis del 2003-2004 y se ha ido reduciendo. No, lo pongo diferente. Entre el 2012 y el 2018 ha bajado, que es lo que dicen las cifras. Entre 2018 no, entre 2016 ha bajado, pero no en la proporción, porque el empleo no ha aumentado. Bueno, entonces si el empleo no aumenta, la pobreza no se reduce. Porque lo que más se ha criticado es que el exitoso aumento del Producto Interno Bruto, que somos líderes junto con Panamá, no se expresa de igual manera en la mejoría de la lucha contra la pobreza, pero de igual manera en la mejoría. E incluso cuando uno ha entrevistado a economistas del gobierno y le toca el tema de lo social, nos recuerdan, por ejemplo, el caso del seguro Senasa, que hace pocos años funcionaba. En el 2004 habían 70,000 beneficiarios y hoy hay 3,5 millones. Sí, pero ¿cuál es el cápita que le das a Senasa? Están las estancias infantiles que no existían, está la jornada escolar tan extendida, está la política social del gabinete. Eso es lo que ellos me responden cuando uno le critica esta parte del endeudamiento. Te respondo de la siguiente manera. Sí. Ok. Tú tienes un umbral de pobreza, un ingreso de umbral de pobreza, y tienes el ingreso medio. Más o menos la diferencia que hay entre el umbral de pobreza, que está aquí arriba, o sea, una persona que gana alrededor de 23,000 pesos, una familia de 4 miembros, y el ingreso promedio son como 7,000 pesos mensuales. Ok, si tú coges Comer es Primero, todos los programas de ayuda, suponte tú que una familia reciba todo. Vamos a, ¿cuánto lo más que puede recibir? Recibiendo todo. Ponle tú 2,000 pesos. Es mucho menos, pero vamos a suponer que sean 2,000 pesos. Te queda una brecha de 5,000 pesos. La pregunta es, ¿cómo cierra esa brecha? ¿Cómo la cerró? Entonces él dice,
Bueno, con la ayuda, ¿cómo se llama? La jornada. Exacto, el alimento escolar. Sí, la jornada escolar. La jornada, ok. Desayuno, merienda. Calcúlalo y enséñalo. No me lo digas, porque tú me tienes que demostrar esos números. No lo has demostrado. No han sido transparentes. Y cuando no hay transparencia, cuando nadie puede... Miguel, lo de los 7.500 pesos, que yo recuerdo una infografía que puso Presidencia, que era más o menos lo que una familia de 3 hijos se ahorraba de desayuno, merienda, almuerzo. ¿Eso está documentado o fue solamente la infografía? Mira... Pero podría ser, o tú lo descartas, que en desayuno, merienda y comida de 3 muchachos, 22 días al mes, se podría estar ahorrando más o menos. Te pongo una proporción para que tengas idea. Sí. El presupuesto del gabinete social sí, deben ser como 22.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente entre una tercera y una cuarta parte es gasto administrativo, ¿no? Y el resto es lo que va a la población. Y eso recibiendo 2.000 pesos. Para tú alcanzar esos 7.000, ¿no? Que te queda de brecha, todavía, o 5.000 que te queda de brecha, tú tendrías que multiplicar prácticamente por 3 o por 4 esa contribución. ¿Me entiendes? Y tendría que ser transparente en el presupuesto nacional. Que no lo hemos tocado. Pero eso no es transparente en el presupuesto nacional. Hay una materia en la que la oposición es muy cuestionada, y es porque recientemente también han tenido la oportunidad de gobernar. Ustedes, cuando usted todavía era PRD, también tuvo su cuota. Pero el PRD no es lo mismo que el PRM. El PRD está en el gobierno. El PRD está en el gobierno. Y no solamente está en el gobierno, está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero hablando de la experiencia de que han podido también gobernar. El PRM no ha gobernado. No, PRM no, pero... No ha gobernado. La pregunta es que el PRM se desprende del partido que gobernó y se fue con la mayoría de el PRD está en el gobierno. El PRD está en el gobierno y está en la Cancillería. Sí, ajá, pero lo que quiero decir es que para que esta discusión vaya bien, hay que recordar que el PRM sale del PRD y uno de los 2 líderes del PRM, los 2 líderes son PRDistas desde chiquitico. Es decir, que lo que gobernó este país 2000-2004 es la inmensa mayoría de la dirección de los PRM. No es cierto que es la inmensa mayoría. Pero lo podemos buscar. No es cierto. Poco a poco. Fulcar, Faride, Tony Rapul, no es Cero cierto, Matacero. Bueno. Sí, efectivamente, han salido de ahí, no cambió la manera en la que proponen, lo que proponen en materia política. Lo que quiero preguntar es, se le ha indicado que critican, pero cuando ve ese presupuesto que no está funcionando, que los numeritos no dan, ¿cuáles son sus propuestas concretas? Yo la puedo enviar. Si usted me da su correo electrónico para inclusive lo distribuya, le puedo enviar todos los materiales que se han presentado. No solamente eso, las últimas leyes que se han propuesto. Con muchísimo gusto, ahorita me da su correo electrónico y por favor, yo le voy a pedir que cuando lo reciba, lo distribuya. Aquí en los medios de comunicación lo explique. Pero para que de una manera práctica la gente entonces comience nosotros tenemos una propuesta muy clara en cuanto a la concepción del Estado, la política económica. Esto mismo es lo que acabamos de decir. Tenemos una política de deuda claramente definida, una política social. La propuesta nuestra es hacer una ley para evitar el clientelismo, ¿no? Hay mediciones que te indican claramente que la probabilidad de tener acceso a los recursos de la política social se duplica si tú eres miembro del partido oficial que si tú no lo eres. ¿Entiendes? O sea, eso es clientelismo. Sí, pero Miguel, tú sabes que yo recibo tus propuestas y las tengo en un folder. Pero para la señora... especial. Entonces hay un problema serio en la economía dominicana, grave. La informalidad. Hay un problema de la calidad del empleo. La mayor parte de los empleos que se generan son informales de pésima calidad. ¿Cuál sería la propuesta de Miguel Seara Hatton, que ya podría ser la del PRM, para enfrentar ese problema? Una economía que genera empleos de baja calidad y la mayoría informales, e incluso una buena parte, peor todavía, del Estado, que no necesariamente son empleos. Sí. Podrían ser otra cosa. ¿Por qué la gente informal? A ver. ¿Por qué la gente es informal? Explíquenos.
¿no? Por la incapacidad de un modelo económico de garantizar una vida digna a una población, ¿no? Por la imposibilidad, por lo que tú pagas por ser formal, lo que tú pagas por ser formal no se te retribuye, y tú sencillamente dices, ¿por qué voy a pagar para ser formal si lo que yo recibo, ¿no? Si lo que yo recibo como consecuencia de ser formal no me compensa? Porque tengo que resolver problemas de salud de manera individual, tengo que tener 2 seguros. SENASA, yo quería hablar de SENASA ahorita, pero bueno, SENASA, a ver cuánto es el presupuesto de SENASA, cuál es el cápita que paga SENASA, porque tú puedes repartir, no 3 millones, tú puedes repartir 5 millones de tarjetas o 8 millones de tarjetas, pero si no das el presupuesto, olvídate, lo que vas a tener una gran congestión en el sistema de salud. Entonces, el problema es cuánto dinero das por persona. Entonces, la formalidad, la informalidad es el resultado de un modelo que no funciona. Ahora, ¿por qué no funciona ese modelo? ¿Por qué no da salud? ¿Por qué no da educación? ¿Por qué no da seguridad social? ¿Por qué no da seguridad ciudadana? Cosas tan básicas como esa. Bueno, porque tenemos una estructura de gastos públicos y una política que genera impunidad, genera corrupción, genera desviación de fondos. Estamos entre los primeros 3 o 4 países del mundo en desviación de fondos. ¿Y qué es la desviación de fondos? Una forma educada, eufemística, de decir robo. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero antes, Pablo, yo quiero que me permitas una brevísima pregunta, porque Miguel es un dirigente del PRM, y mi pregunta es... Yo he sido toda mi vida profesor, estoy ahora como dirigente, lo cual me siento sumamente orgulloso. Claro, y una alta pero he sido siempre un profesor universitario. Estamos a priori de elegir jueces de las altas cortes. ¿Cuál es su visión del proceso que está a punto de comenzar? Bueno, no, yo no te puedo evaluar porque realmente no es mi ámbito de trabajo. ¿Cómo propone que sean? Ahora, yo entiendo que los jueces deben ser absolutamente independientes y no pueden tener ningún vínculo con los partidos políticos. Y creo que ese es el espíritu que prima en el PRM. Las otras veces lo ha planteado y lo ha dicho. El PRM plantea que debe haber, por ejemplo, los miembros de la Junta Central Electoral absolutamente independientes. Los miembros, a pesar de que ha habido momentos en que se ha habido acercamientos para ofrecer posiciones, no, hay esto, se distribuye así, se ha dicho que no. Porque si no hay justicia, no hay sociedad. Perdón a Servio Tulio Castaños Espaillá es el padre, Castaños y Guzmán, que ya está por ahí, va a ser nuestro invitado, pero ahí le cogimos como un poquito de su No, tema, él sabe más que yo de eso. Pero era importante que un hombre de las calidades de Miguel Seara Hatton, también en la economía, pues diera su opinión sobre eso. Se nos quedó el presupuesto, así que no te vayas muy lejos. En un par de semanas, si es posible, nos gustaría que estuvieras aquí para que analizáramos, porque tú sabes que obras son amores y no buenas razones. Miguel Seara Hatton, asesor del PRM en temas de economía y de políticas públicas, el profesor creador del CIECA, como olvidarlo, especialista en desarrollo humano, nos ha acompañado.